Hola, bienvenidos de nuevo a todos. Hoy estamos en el quinto episodio del podcast y hoy traemos un invitado súper especial, pero antes quiero saludar a todos los que nos estáis viendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y recordaros que este episodio se va a volver a subir el domingo en las plataformas como YouTube y Spotify. Dicho esto, hoy voy a presentar a una de las personas, bueno, también, como no, tenemos ahí a Julio ahí detrás, que siempre está representando. Y hoy tengo el gran placer de anunciaros a una de las personas más relevantes del mundo del cardistry. Una persona que llegó a ser cuarto finalista en 2018 y segundo del mundo el año pasado. Y es que hoy está con nosotros el gran Salvador González. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. ¿Sí? Pasando el verano. Sí, ¿no? Ya te veo. Ahí estás En Los Pinos. En Los Pinos, ¿no? Disfrutando ahí en el monte. Bueno, Salva, me gustaría que también te presentases tú un poquito ante la gente, ¿no? ¿Cuánto llevas en el cardistry? ¿Cómo empezaste? Ya sabes, Pues mira, te dejo yo llevo libre. haciendo cardistry desde... A ver... Pues hace 6 años. Ahora 6 años, ahora son 6 años. Y nada, pues yo... Aparte de esto... No sé, yo durante casi 2 años me acuerdo que no quedé con ningún cardist. Y el primer cardist con el que quedé fue Sergi Mars, que quedamos porque hablamos por Instagram, que yo por aquel entonces tenía como 15 años. Y nada, a raíz de eso pues también te conocí a ti y al grupo de Barcelona de la Cardistrians. Y bueno, pues desde entonces ahí estamos. ¿Y Luego, en qué momento... O sea, ¿qué fue lo que te hizo iniciarte al cardistry? ¿Viste algún vídeo? ¿Vienes de la magia? yo pienso que al principio, yo me acuerdo que todo empezó que era Navidad o por ahí, entonces estaba enfermo en casa y entonces pues me aburría, no tenía gran cosa que hacer. Y por la tele daban el Mago Pop en Discovery Max y a mí pues me moló bastante y pensé, oye, pues mira, ¿por qué no intentarlo, no? Y entonces pues busqué tutoriales de magia en internet y me aprendí varios trucos y yo durante como un par de años estuve aprendiendo bastante magia y estaba más centrado en eso. Y me acuerdo que entre todo esto yo ya había visto algo de Dynamo y había visto el Dynamo Shuffle, que es el que pone el paquete aquí en la barbilla. Y a mí me flipó bastante y pensé, hostia, esto mola. Pero me acuerdo que el primer vídeo que vi de cardistry fue, no sé si sabes cuál es Shabooms de Elliot Slevin. ¿El que se ve la cámara arriba? Y que sale como en blanco y negro. Sí. Es muy guay. Es Sí. tipo Run Rabbit, pero uno que es incluso un poco antes. Anterior. Y era brutal ese vídeo. O sea, manipulaba las cartas súper rápido y yo era como hace esto. Quiero hacer eso, ¿no? Y pues a partir de ahí aprendí el Dynamo Shuffle, luego el Civil, luego el Worm y luego de ahí pues empecé a conocer quién eran Dan and Dave, pues y más o menos así. Pero ya te digo, fue más o menos a los 6 meses de hacer magia que empecé con el cardistry y la magia la conservé durante un par de años. Después de ese par de años simplemente dejé de aprender magia y seguí aprendiendo cardistry. Y nada, desde entonces yo más o menos he seguido conservando mi nivel de magia, pero ha sido en el cardistry en el que he ido avanzando mucho más. Oye, y hablando de esto, yo creo que como gran presentación y para que te conozcan bien podrías hacer un poquito de cardistry, que la gente vea con quién estamos hablando. Levantar. Claro. A ver, un segundito. A ver. Te voy a poner ahí para que te vean bien. Increíble. La velocidad, movimiento. Es que aquí ya simplemente con esto podemos ver por qué es segundo del mundo. Uy. Brutal. Yo creo que todo el chat está igual. O sea, yo creo... Es que directamente... ¿Y por qué no lo habéis visto en persona, chicos? Pero de verdad, impresiona el triple. Salva es increíble. Brutal. Y como no, un Worm, ahí está, qué bien, Salva, qué bien. Oye, Pero muchísimo. voy a hacer el otro mítico. Por supuesto. Snowball.
Yo me tiraría todo el directo así, ¿eh? Te lo digo en serio. Increíble. Creo que Increíble. además De verdad. tengo alguien por ahí, creo que CJ o alguno de los otros tendrá un vídeo en Portland de yo en un bar haciendo Snow Globe a tope con Connor, que también estaba por ahí. Que eres el creador de ese movimiento, Sí, ¿no? que de hecho, sí, yo hago una variación un poco que le añado El como girito. una especie de pequeño movimiento más, pero sí, me acuerdo que yo fue de los primeros movimientos que aprendí, el Snow Globe, porque además el tutorial creo que todavía está ahí, está muy bien, y además el movimiento no es complicado, ostras, yo estaba súper nervioso de conocer a Connor, ¿sabes? Yo lo tenía como alguien, Claro, es que no sé, tuviste... que conocía Es que, desde los inicios. es que de eso vamos a hablar, porque tú has estado entre los grandes, siendo finalista, ya que el año pasado directamente tuviste un viaje exclusivo hasta Portland, que allí se Sí, celebró la final. Y es que de eso quiero hablar un exacto. poquito. Me gustaría preguntarte, ya que no solo has estado un año, sino que has estado 2 años en el CCC. Estamos hablando de Sí, actualmente el campeonato más importante de Cardistry. Y sí. yo me gustaría preguntarte, ya que has estado en 2018 y en 2019, ¿cómo afrontaste cada uno de estos campeonatos, de estas Mm. experiencias? ¿Cómo en general fue para ti? Fue bastante distinto porque piensa que yo digamos que te voy a hacer un pequeño repaso de cómo me he ido yendo en el Cardistry porque hay diferentes fases. Yo me acuerdo que al principio se basaba mucho en aprender mis movimientos favoritos, que básicamente es lo que le recomiendo a gente que me envía mensajes preguntándome que cómo empezar o cómo mejorar en el Cardistry. Yo siempre les digo, coge los movimientos que más te gusten, por muy difíciles que sean. Yo creo que vale la pena que los aprendas y que intentas hacerlos igual que el creador. Y luego llega un punto que adquieres tanto conocimiento que tú mismo sientes esa necesidad o esa curiosidad de intentar crear. Y entonces a mí me llegó eso como 2 o 3 años después de empezar en el Cardistry. Y yo no tuve ninguna prisa, de hecho, incluso me forcé a mí mismo a dejar de aprender movimientos para empezar a crear, ¿no? Porque ya hacía un tiempo que estaba en el Cardistry y pensaba, bueno, a ver si empiezo a crear cosas. Y entonces pues empecé a crear y poco a poco pues fui participando a pequeños concursos, pequeños torneos. El torneo MA, por ejemplo, me acuerdo. eh, o no sé qué más, pero otros concursos pequeños de Instagram. Y entonces iba viendo que en algunos quedaba tercero, en algún otro primero, en algún otro segundo. Y entonces pues también en Best Cardis Alive me pusieron un par de veces. Y yo creo que el momento clave donde vi que sí que empezaba a cambiar la cosa fue cuando hice el vídeo con Touch, con Cardistry Touch. Y además que yo soy gran fan de Ladislas porque también, o sea, bueno, en fin, pero eso ya es otra cosa. Y bueno, el caso es que En sí, después de Touch, eso yo recordar pues para todos que Touch es una de las marcas más importantes actualmente de Cardistry. Supongo que conoceréis todo la baraja Origin. Y bueno, sí, a Salva directamente le vieron el nivel y dijeron, vente para acá con nosotros. Y el caso es que después de ese vídeo fue en enero o febrero más o menos, que vinieron a Barcelona. Y me acuerdo que Birger también estaba ahí. Y estaba hablando con Birger, estaba enseñándole movimientos y él me dijo, ostras, ¿por qué no participas al CCC? Y yo era como que no me lo había planteado nunca, pero yo lo veía como algo muy lejano, porque piensa que en 2016 fuimos a la Cardistricon en Berlín. Y claro, yo ver a Dewey y a Daniel Lin en la final ahí era como brutal. Yo nunca me imaginaba que esto me podría ocurrir. Y yo lo veía como muy lejano. Pero cuando me lo planteó Birger fue como, ostras, pues igual me lo puedo currar y puedo intentarlo. Y fue nada, fue hablarlo 2 segundos y me cambió la mente completamente porque recuerdo que la semana siguiente creé como 5 movimientos, de los cuales son de los mejores que tengo del campeonato. Y entonces pues seguí creando, seguí entrenando. Y entonces pues puse mi entrada al campeonato y me seleccionaron para el top 16, era ese año, sí. Y nada, pues de ahí fui pasando rondas. Pasé la primera contra Tomoya, la segunda contra Birger, justamente. Y Hostia, la casualidad. tercera, sí, y la tercera fue contra Luis, que luego fue el que ganó el campeonato y contra él pues perdí. Luis Mecalco. Sí. Y piensa que yo también había llegado a la semifinal sin muchos movimientos, o sea, no había conseguido hacer un balance tan bueno como hice el del año siguiente.
Pero yo me acuerdo que emocionalmente fue bastante distinto porque al segundo año, porque yo al de 2018 iba con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y además era como que, ostras, pues solo estaba subiendo en ese momento, ¿sabes? Que entre los pequeños concursos de Instagram, el vídeo con Cardistry Touch y ahora el campeonato, era como, bueno, la cosa solo puede ir subiendo. Y de pronto llegar a la final y perder fue como, hostia. Además que digamos que mi sueño en el Cardistry era básicamente llegar a la final del campeonato para poder ir a la Cardistricon como finalista y que te pagasen el viaje a aquel sitio. Bueno, yo tampoco estoy para ir a Hong Kong o a Estados Unidos. No, y ya no solo eso, sino estar en el hotel o en la casa, lo que fuera, sí, con todos exacto. los Cardis de élite. Esto también. Eso fue increíble. Se te va a marcar para toda la vida eso. Sí. Y la verdad es que, pues eso, que yo iba con muchísimas ganas el primer año, con muchísima ilusión. Y nada, pues al ver que perdí en la semifinal, pues me quedó este sabor amargo, ¿no? De no haber logrado pasar a la siguiente ronda y pasar a la final, porque estaba a un paso. Y de hecho estaba a un voto, porque recuerdo que 2 de los jueces votaron a Luis y uno me votó a mí. O sea que estaba ahí cerquita y fue como, no, al final no pudo ser. Pero bueno, yo tampoco, no estoy en desacuerdo con lo que juzgaron los jueces. Y nada, básicamente acabó ese año así y yo desde el día siguiente de saber que no pasaba la siguiente ronda, yo ya estaba mentalizado de que iba a participar el siguiente año. O sea, para mí estaba muy muy claro que no iba a dejar que... Ay, ¿se ha cortado un segundito? Sí, es que me estaban llamando. No te preocupes. Debería cortar. Que ya tenías clarísimo que solo acabar al año siguiente ibas a reventar. Sí. Y claro, eso hizo que tuve tiempo de preparar, pues prácticamente 10 meses. 10 meses para darle a tope, porque además lo jodido es que yo había acabado el campeonato de 2018 sin movimientos. Bueno, a ver, prácticamente sin movimientos. Había creado algunos que no había tenido tiempo de practicar, pero yo me había quedado seco. Y pues tuve que como renacer y sacar ideas de donde fuese. Recuerdo que fue una época, o sea, crecí bastante en lo que es mi manera de abordar el... Jope, que me están llamando, jope. A ver, no te preocupes. Decía que yo crecí mucho en ese momento en términos de Cardistry porque digamos que aprendí lo que era forzar la creatividad y disciplinarme, es decir, por ejemplo, quiero crear un movimiento que haga algo en la mesa y en media hora tener un movimiento ya que haga eso. Porque es distinto el proceso creativo para un campeonato que para cuando tú estás haciendo solo Cardistry, ¿eh? Muchísimo. Piensa que tú para participar en un campeonato debes de tener mínimo 30 movimientos ya listos si es que quieres llegar a la final y ganar. Es que tener un 30 mínimo. ¿Por qué? Porque luego durante el campeonato igual puedes crear unos 20 más, pero quiero decir, 50 movimientos vas a tener que tener para el campeonato. Porque calcula que son más o menos 5 rondas y en cada ronda unos 10 movimientos. Incluso te diría que añadas algunos más. Pero sí, básicamente es muy distinto, porque yo, por ejemplo, ahora, que ya no estoy en el campeonato, me lo he tomado de manera mucho más relajada, el Cardistry, y digamos que voy creando cuando me apetece, cuando surgen ideas de manera natural, de manera pues que de pronto veo algo divertido y digo, ostras, pues mira, me molaría indagar un poco más a ver qué saco. Pero si no, yo me acuerdo que durante la época del campeonato era como cada vez que cogía la baraja era o me pongo a practicar movimientos que ya he creado que todavía no puedo hacer o intento buscar algo nuevo y crear un movimiento. Era o el uno o el otro. Incluso a veces me ponía a practicar y simplemente pues hacía combos y hacía movimientos de otras personas y incluso me sentía medio culpable de no, venga, hay que estar centrado en esto. Y, o sea, por eso fue un cambio bastante Te grande. lo tomaste muy en serio el segundo campeonato, sí.
mucho. Incluso para el tema, te quería preguntar si te lo organiza, o sea, desde el principio ya lo tenías planteado lo que querías hacer, el tema de los vídeos, el tema de cómo lo ibas a enfocar, los movimientos ya los tenías reservados para las rondas. Más o menos, no del todo, no lo tenía tan organizado. Lo que sí que tenía claro era, cojo la baraja y creo tantos movimientos como pueda. O sea, no cojo la baraja e intento crear 5 movimientos, pero cada vez que cojo la baraja, intentar crear algo nuevo y estar por esto. Y claro, eso hizo que le eché una de horas bastante grande. Pero respecto a los vídeos y para los que hayan visto los vídeos, el hecho de que hay una especie de historia, de hilo narrativo, ¿no?, que se sigue, que de hecho se nos ocurrió a Albert y a mí, porque para los que no lo sepan, este mozo de aquí tuvo la amabilidad de grabarme todas las rondas, que hizo un excelente trabajo. Muchas gracias, pero fue un disfrute visual, la verdad. La primera ronda que grabamos a mí ya me quedó claro, o sea, para todos los que os grabáis Cardistry, da rabia grabar a Salva haciendo Cardistry, os lo digo muy en serio, o sea, casi todas las tomas que podéis ver en los vídeos no tardábamos más de 3 minutos en hacerlas, 4 minutos en hacerlas, algunas y sueltas sí que cuesta más, pero en general una pasada. Ahí sí que, me acuerdo que para la ronda 1 sí que funcionó bien, porque incluso llevaba un jersey, porque hacía, o sea, no hacía frío, pero se estaba bien, ¿sabes? Pero sí que recuerdo que el vídeo siguiente en el MACBA, un calor, que tuvimos que inventarnos algo en la historia para quitarme el jersey. Y quedó genial, la verdad es que quedó genial, o sea, sí, luego lo editaste. Sí. Os recomiendo de verdad, o sea, sobre todo ya para ver el nivel de Salva y el por qué llegó a la final, que os miréis los vídeos que los tienen en tu canal de YouTube, los encuentran Salvador González, es tu canal de YouTube. Sí, exacto. Salvador González, si ponéis Salvador Cardistry os sale seguro. Y si os pasáis por el canal, básicamente está eso, no creo que haya otros vídeos. Y todo esto venía a decir, sí, la preparación de los vídeos. Yo de hecho, esta idea de que hubiese una especie de hilo narrativo ya la tenía un poco pensada, porque había leído algo en algún sitio, ¿sabes? Bisó Cristian, el que ha sacado el Cardistry Game hace poco. Sí, estuvo con Julio haciendo un directo, haciendo ¿sí? Uno de estos juegos, sí. Julio estuvo vale, allí. Sí, yo también Sí. Pues fíjate que él en 2018, por ejemplo, estuvo siguiendo el campeonato y nos estuvo haciendo entrevistas por escrito. Entonces contestábamos y las subía a su página web. Y nada, que con él me acuerdo que tenía un blog, tenía una página web con cosas que subía. Y entonces ahí él tenía una zona que era de ideas para vídeos y ideas en general de Cardistry. Y en alguna había explicado, ostras, molaría que hubiese pues un hilo narrativo y tenía una historia toda montada y tal, y yo pensé, ostras, esto está bien, porque fíjate que normalmente los vídeos es básicamente los movimientos, la música y poco más, o sea, escoges un sitio bonito para grabar y prácticamente ya está. Pero es que el vídeo como plataforma para comunicar tu Cardistry te da mucho más juego. Y por eso se me ocurrió lo de la historia, y de hecho lo hablé contigo, me acuerdo, y tú me dijiste, ostras, yo también lo había pensado, y entonces desde ahí pues nos pusimos a pensar por dónde podía ir la historia, y más o menos eso. Me acuerdo que lo de la persecución yo ya lo había pensado, y tú también lo habías pensado. Y fue muy gracioso hacer esa toma. Sí. Que por si no lo sabéis, en sí la trama que sucede en los vídeos del campeonato desde la ronda 1 hasta la ronda 4, 5, Salva. 4. Es básicamente un secuestro. Sí. y de verdad, o sea, yo creo que el resultado fue buenísimo. O sea, sí o sí marca la diferencia. Sí o sí. Claro. Yo lo que sabía era que, y de hecho esto lo escribí porque en su momento escribí algo de Cardistry para un vídeo que se quiso hacer de la Cardistry comparación, no sé, pero el otro día me lo volví a leer y vi que había escrito algo de lo que no me acordaba, que es que yo me acuerdo que pensé, vamos a ver, si somos solo 16 que nos han seleccionado de todo el mundo para el campeonato, quiere decir que todos ninguno de nosotros es malo y todos nosotros tenemos algo que aportar, y en cuanto a movimientos todos vamos a tener cosas muy buenas. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme yo estar, digamos, un poco por encima de cualquier rival que me toque? Entonces, si solo hago Cardistry en movimientos,
es posible que digamos, yo qué sé, que el otro me gane por pequeños matices, pequeños detalles, pero sí que podía haber algo que el otro no se le ocurriese hacer y que marcase la diferencia en este sentido, y era lo de añadir una historia. Ay, que no paran de llamarme. Muy solicitado. Es lo que es ser segundo del mundo. No, creo que No. es el nick que debe estar por ahí. Te estaba llamando Dan and Dave. Creo que querían hacer un partido de Oye, básquet. y la verdad, sobre todo, o sea, hemos hablado un poco del proceso del campeonato, pero me gustaría que explicases la experiencia allí, de lo que es llegar allí, presentar tu vídeo delante de toda, porque la final, los primeros que ven antes de subirlo a YouTube, si no me equivoco, es todos los que están en la Caristricón. Exacto. Y si ahí no, reaccionan sí, en directo a tu vídeo. pues, Me encantaría que describieses y explicases a la gente cómo fue esa experiencia. Fue bastante brutal. Además, yo me acuerdo que llegué y yo estaba súper nervioso porque iba a ser muy distinto. Es que piensa que de la Caristricón yo tengo dos experiencias. Tengo la experiencia de cuando era, a ver, no era enano, pero debía de tener 14 años cuando fui a Berlín, que yo fui con mis padres. Y fui... Jope. Que Tobías, Berlín, déjamelo un rato para mí, por favor, que estás muy pesado. Fui a Berlín a la Cardistrycon y yo me acuerdo que iba ahí, que hacía un par de años que hacía Cardistry y yo iba con toda la ilusión de un novato, bueno, y ahí de conocer a mis ídolos. Y claro, Portland iba a ser distinto porque yo iba a ver ahí y digamos que la gente que yo admiraba me empezaba a saludar pues como uno más, ¿sabes? Y entonces pues me empezaban a hablar y fue muy distinto y desde luego fue bastante inolvidable. Yo me acuerdo que llegué ahí la primera noche y la gente ahí saludándome y yo ahí pues como si nada, mientras que yo pues admiraba a toda esa gente que tenía alrededor. Y nada, y también con Lars súper buena relación. Lars es el otro finalista, para el que no lo Sí. sepa. Increíble, brutal, o sea... Sí. Un La verdad es que muy sí, buen competidor. y yo durante creo. el campeonato incluso me parece que el segundo o el tercer día fuimos a comer a un sitio que hacían ramen, fuimos a comer solo él y yo y pues ahí estuvimos hablando y estuvimos compartiendo ideas y hablamos un poco de muchas cosas y desde luego fue muy entrañable porque tener al otro finalista, pues poder hablar con él sin ningún tipo de rivalidad, sin ningún tipo de, pues no sé, de confrontación ni nada, sino todo lo contrario, muestra bastante bien lo que es la comunidad también del Cardistry. Y también, ahora cerrando un poquito el episodio de la Caristricón, me gustaría preguntarte, a ver, algo así como exclusividad, que yo te conozco, ¿vale? Y sé que, por ejemplo, igual que en 2019 te presentaste de las últimas personas, Sí. ahí impresionando a todo el mundo, yo como amigo de Salva no me había dicho absolutamente nada, porque le encanta la sorpresa, le encanta el boom, que además fue una de las mejores entradas, el movimiento del abanico, Salva. Ese Sí. movimiento, no sé si es lo bastante... ¿Lo podrías hacer en cámara? O sea, ¿sí? Puedo probar, pero Vale, no sé. justamente es algo difícil, No pero lo tengo quiero, muy por la mano, pero quiero que veáis, o sea, de un abanico saca un movimiento. De un abanico saca un movimiento. Brutal, brutal, tío. que no sé, este ángulo Brutal. no sé si es muy... Pero básicamente es... Brutal. El abanico se corta en 4 paquetes. No, Y de ahí no es el mejor ángulo, pero podéis ir al Instagram de Salva. Seguro que lo tienes y uy, ahí está. Y de verdad, increíble. Y por eso te iba a preguntar, nos vas claro, pero a lo mejor no me contestas. ¿Te vas a presentar el año que viene, Salva? La verdad es que no lo sé, pero francamente no lo creo. ¿No? No lo creo porque ahora me he estado tomando el Cardistry de una manera un poco distinta y si hago algo me gustaría tirar para otra cosa. Es decir, en el Cardistry voy a seguir. Lo que pasa es que me gustaría probar cosas más experimentales, un poco más tirando a lo que se inició pues con el campeonato, de hacer pues por ejemplo historias en vídeos de Cardistry, pues indagar un poco más en eso, en todo el potencial que puede tener un vídeo, ¿sabes? ¿Ves? Intentar, Dirías que ves... pues, Disculpa, sigue. no, que sí, que ahora el gusanillo de los concursos y de los campeonatos pues
ya no lo tengo tanto, también porque sé que yo en 2019 es que fue mucho trabajo, o sea, mucho trabajo, fueron muchas horas. Y al final incluso acabé un poco rayado del cardistry, un poco quemado cuando volví de la cardistricón y me estuve prácticamente 4 meses sin tocar la baraja casi, o si la tocaba me sentía un poco raro porque de pronto no tenía necesidad de crear nada, no tenía necesidad de practicar nada y entonces pues simplemente hacer combos se me hacía un poco raro. Pero nada, poco a poco sí que fui volviendo y nada, ahora muy bien. De hecho, voy creando cosas, tengo varias cosas creadas, pero me las esperaría para hacer algo un poco más mío, un poco más personal. Y dirías que, o sea, cuando has dicho que ha cambiado tu punto de vista del cardistry, me gustaría que profundizases un poquito en eso. ¿A qué te refieres exactamente con...? Bueno, argumentame tú. Sí. A ver, piensa que es que la mentalidad del campeonato es muy distinta de la mentalidad de pues voy a hacer cardistry para divertirme. Por lo que te he dicho antes, de que yo cogía la baraja o para crear algo o para practicar algo que había creado. Y nada más. Y claro, ahora, lo que te he dicho, yo volví a coger la baraja y fue como, ¿y ahora qué hago con la baraja? No tengo necesidad de crear nada, pero claro, hacer combos pues tampoco le veo mucho interés. Entonces por eso me sentía un poco raro y después pues lo fui retomando y digamos que ahora el cardistry, ¿cómo decirlo? Yo cuando estaba en el campeonato, digamos que estaba así completamente centrado en mis movimientos, en mi cardistry, y ahora es como que he cogido un poco más de distancia y llego a ver cosas pues interesantes relacionadas con el cardistry, incluso relacionadas con el arte. Es decir, que yo, por ejemplo, llego a ver en qué sentido mis movimientos reflejan quién soy y por qué yo creo tales movimientos y yo no crearía algo que crearía Lars, por ejemplo, o cualquier otro cardis, porque cada uno pues intenta inconscientemente reflejar quién es en lo que crea y en lo que al final pues es una forma de arte. Y por eso pues todas estas pequeñas reflexiones me parecen bastante interesantes y más o menos pues me gusta que el cardistry haya servido no solo para divertirme y para no sé, crear movimientos y quedar con gente y participar a Comunidad. sino también para incluso conocerme un poco mejor, y digo en serio. Y estas reflexiones a mí me interesan muchísimo. Y ¿Qué tal? No, ahora no puedo. ¿Eres tú? ¿Qué me has llamado? Aquí, en directo, ya os lo he dicho, Salva es la persona más solicitada del planeta. Bueno, pues ya he dicho un poco lo que quería decir, que es que el cardistry digamos que he conseguido verme reflejado en lo que creo en el cardistry. Es que además, o sea, estoy totalmente de acuerdo y creo que esta reflexión se habla muchísimo, pero no como tú la has planteado, que es de la forma de sacar lo que eres tú, plasmarlo en el arte, y eso pasa en todas las ramas artísticas. Siempre acabas haciendo lo que tú eres, pero focalizarte para aprender a través de tus movimientos y conocerte más, eso me parece brillante, tío. Me parece brillante. Es muy muy guay y es muy interesante porque incluso algo muy guay es que claro, tú eres de una cierta manera y digamos que tú cuesta mucho mirarte a ti mismo y analizarte a ti mismo porque eres tú mismo, pero en cambio aquí lo que tienes es un movimiento que has creado o una serie de movimientos que has creado de los cuales dices, ostras, pues tienen todos muy en común que esta otra cosa, o sea, estas 4 cosas, y dices, pues mira, la verdad es que no me extraña viniendo de mí por tales razones. Y en eso, pues, yo qué sé, yo en términos de fluidez, de que todo fluya bastante, yo no soy alguien especialmente, yo soy alguien que, pues... Espera, que se te ha cortado un poco. Bien y tenerlo Salva, todo bastante sólido. Dime. que se te ha cortado un poquito, ¿podrías repetirlo, por favor? Que no eres alguien que... Sí, ¿se me oye bien? Sí. ¿Dónde me había quedado? Has dicho, no soy alguien que... Y se te ha cortado justamente eso. Sí. Ah, sí, yo había dicho, yo no soy alguien especialmente patoso y de hecho pues todo lo que hago intento que sea pues
tenerlo sólido y poder hacerlo bien. Y creo que se refleja bastante, por ejemplo, en la fluidez que intento darle a mis movimientos y que todo fluya en términos de energía. Y pues esa es solo una de las cosas. Y luego pues si me pusiese a pensar y analizar, sacaría más cosas que tengo. De hecho tengo cosas escritas por ahí. Pero esto es solo un pequeño ejemplo. O yo qué sé, ver que cuando saco un movimiento, y esto es algo que me ha ocurrido mucho recientemente, intento ir un paso más allá, cuando ya creo que está prácticamente acabado el movimiento, ir un paso más allá para que acabe de ser completamente coherente el movimiento y que te puedas acordar por una idea general que tenga, un movimiento general que tenga el move. Pues, Coherencia. por ejemplo, no sé, la coherencia y la solidez que veo que se refleja en cómo soy. Yo creo, es una cosa que siempre le he dicho a Salva, y es que Salva me parece el cardist más elegante. Yo, esto siempre te lo he dicho, yo te defino y creo que conociendo a Salva, si lo conocieseis, verías lo que digo. Salva es una persona elegante, o sea, desprende esa esencia, y al fin y al cabo es que se ve plasmadísima en tu cardistry, ese deslizamiento, ese flow, esa energía de la que has hablado, porque ahora me gustaría preguntarte sobre todo por el tema de tu proceso creativo, porque creo que todo el tema de las energías de las que tú hablas, de la fluidez, del sentido, de la coherencia, es una de las cosas que hacen que un movimiento coja más potencia, más volumen. Por favor, me gustaría que hablases sobre esto. Yo además es algo que he podido ver últimamente, porque sí que hace poco he creado algunos movimientos y ahora lo tengo un poco fresco. Y es que lo que he dicho antes, tú cuando creas un movimiento, y además esto es curioso porque ayer creé un movimiento y entonces pues pude revivir un poco. Yo hacía tiempo que no creaba, nada porque hace calor y porque estar con las cartas es un poco un palo. Pero sí, ayer me estuve un rato creando y recordé pues que todo empieza con una pequeña idea y digamos que a partir de eso intentas ver cosas como, con esta pequeña idea, hacia dónde me lleva el movimiento. Tanto conceptualmente como literalmente. O sea, si yo empiezo, pongamos que yo empiezo Espera, haciendo te voy a poner algo así. para que se te vea bien. O sea, pongamos que yo empiezo haciendo algo así, girando este paquete hacia aquí. El movimiento ¿dónde me lleva? El movimiento me lleva en esta dirección. Pero es que también el movimiento me lleva a, conceptualmente, a este concepto de aquí, de este, digamos, paquete que gira sobre el eje. Que de esto se pueden sacar muchas cosas. Que yo qué sé, me hace pensar en el movimiento que tengo yo que hace así. Uy, brutal. Que hace así y luego se cierra ahí. Bueno, más o menos. Pero es un poco lo que quiero decir. Y digamos que poco a poco pues vas descubriendo hacia dónde va el movimiento y conceptualmente como físicamente hacia dónde va, que es de lo que hablo cuando hablo de energía, porque cuando va hacia ella es que lo que yo le digo energía porque es la palabra que me sale, pero le podrías poner flow o lo que sea. Sí, ¿no? Movimiento en sí, o sea, la línea del movimiento, por así decirlo. Yo, por ejemplo, es algo a lo que le doy bastante importancia. Y fíjate que otros te dirían que, pero justamente si rompes el flow hace que sea interesante, hace que sea sorprendente. Y claro, eso es algo, además me acuerdo que esto lo hablé con Alex Ritchie, que me enseñaba un movimiento, y le dije, sí, pero es que el movimiento quiere hacer el paquete así, que me acuerdo. Y él me dice, sí, pero es que entonces no es sorprendente. Y entonces fue como, ostras, es que yo no iría en esa dirección. Y no iría, ¿por qué? Porque yo no soy alguien sorprendente, ¿sabes? O sea, ¿en qué claro, define para ti qué es sorprendente? Porque no, estoy un poco en desacuerdo. Relativamente previsible. A ver, esto ya es introspección, pero... Claro. Es lo que quiero decir. Pero nada, es solo para ver que diferentes personas tienen como puntos importantes diferentes cosas. Yo, tanto el flow como... Bueno, básicamente el flow. Y por ejemplo, este otro cardist hablaba del carácter sorprendente. Que es, ¿sabes? Como o sea, a ver si lo he entendido, lo que querías plasmar, sería como el punchline, ¿no? Como si
el Sí. movimiento en sí hay una parte en la que siempre te hace recordar el movimiento, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo... O incluso, ¿sabes cómo lo definiría? ¿Sabes Dime. cuando tienes mazos de cartas de fútbol o de lo que sea que tienes? Pues, yo qué sé, precisión, fuerza, habilidad. Sí. Pues de todas esas características, por ejemplo, yo cojo 3 que me mola mucho y me centro en ellas. Y por ejemplo, el carácter sorprendente, pues no me interesa mucho. Pero otra persona cogerá rapidez y sorprendente, por ejemplo. Me gusta Es lo que mucho quiero esta decir. idea de hacerlo, o sea, como si ojalá el Cardistry llegue un día Ojalá que tengamos en pudiese en nuestras carpetas una foto de Salva con más 99 en flow, más 90 en creatividad, más 10 en sorpresa, dicho por él. Estaría muy interesante y me gusta mucho ese concepto, la verdad. Pues de esto no sé de qué venía. Ah, sí, del proceso creativo. Y otra cosa que yo he notado mucho en mí mismo es que cuando acabo de crear un movimiento o cuando creo que ya lo tengo acabado, que es lo que me ha pasado hace nada, cuando creo que lo tengo acabado, entonces pienso, vale, hasta aquí es hasta donde llegaría cualquiera. Pero si tuviese que ir un paso más allá, ¿qué le añadiría? ¿Qué haría? Y entonces, pues, por ejemplo, en uno que estaba acabando de crear esta mañana, me daba cuenta que podía hacer algo más con otro paquete, añadir otro paquete y que hiciese más o menos el mismo movimiento. Bueno, en fin, ir más allá. Ir más allá también es lo que se necesita para tanto para concursos como para ser alguien en la comunidad, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Y crees que en el CCC justamente se premia más la sorpresa en sí? Porque, claro, supongo que será muy distinto. O sea, a lo que me refiero es que yo considero, bajo mi fanatismo hacia el cardistry, de mi experiencia, en que casi todo en el CCC lo que buscas es como la sorpresa, ¿no? Como encontrar ese movimiento que nunca has visto. Sí. Eso que te sorprenda. Entonces te pregunto, cuando tú creabas movimientos para el CCC, ¿Sí? ¿era distinto de cómo tú crearías un movimiento para ti mismo? Depende porque ahora tengo bastante interiorizado la estrategia que usaba en el CCC. Vale. Es decir, yo el movimiento que he creado antes, pues he intentado añadirle un paquete más, he intentado añadir pues otro paquete que hiciese también la misma cosa para darle más coherencia, es decir, ir un poco más allá, y eso es lo que buscaba en el CCC. Incluso te diría que en el CCC a veces me limitaba porque pensaba, es que si le meto algo más, no va a darme tiempo de practicarlo para llegar a ponerlo en el vídeo. Entonces ves cosas así, y por eso, por ejemplo, hay veces que en el campeonato creaba movimientos tochos y luego creaba pequeños movimientos un poco más de relleno, pero que siguen estando bien y que permiten pues hacer resaltar también a los otros movimientos. Quiero decir, de todas formas, crear solo movimientos tochos es imposible. O sea que, ya te digo, para el CCC era más estratégico en este sentido, de que podía crear movimientos tochos y movimientos más simples. Pero ahora mismo, ¿cómo estoy creando movimientos? Pues... Es que, sobre como, todo... Como en el CCC, a la única excepción de que no cojo cada vez la baraja pensando, vale, vamos a forzar a que salga una idea de aquí e intentar expandirla, sino que en cuanto encuentro una idea, que suele ocurrir, entonces sí que voy a intentar acabar de crear el movimiento a partir de ahí como hubiese hecho en el CCC. Pero el forzar las ideas, eso no tanto. Vale. No tanto porque te rayas, porque tampoco hay mucha necesidad ahora mismo, porque pues voy a mi ritmo y digamos que también me gusta, lo disfruto. También creo que a la hora de practicar para un CCC, o sea, porque hoy hemos preguntado, ¿no? A ver qué preguntas te podían hacer nuestros seguidores. Ajá. Y casi todos los que me preguntan era, ¿cuál es la clave para ganar un CCC? Y a mí me gustaría decir que todo esto lo hemos hablado, pero Salva, cuando dice que dedicó muchas horas, es porque realmente yo recuerdo que te levantabas, practicabas unas cuantas horas. O sea, dedicabas... De hecho, me acuerdo que para la final fue esto.
para la final. ¿Tenías un horario marcado para practicar? Incluso a ti mismo te Tenía decías... un horario en el sentido de que yo pienso que, como he dicho antes, mi sueño era básicamente llegar a la final. Llegar a la final para ir a la Cardistrycon, para conocer a toda esta gente, para estar entre ellos como uno más. Yo era lo que me hacía más ilusión. Yo era eso. Entonces, claro, por eso saqué toda la artillería en la semifinal. Que fue un poco lo contrario a lo que me ocurrió el año anterior. Por eso pues aprendí de eso y sí que me reservé cosas para la semifinal para decir, esta vez de aquí paso seguro. Y así ocurrió. Y entonces, claro, llegué a la final y fue como, bueno, ¿ahora qué? Porque ahora ya no me he quedado con mucha cosa. Entonces, pues me puse a crear movimientos expresamente para la final. Y de hecho, si veis el vídeo, claro, para los que me conozcan y ya sepan un poco los movimientos que he ido publicando estos últimos años, en la final básicamente hay movimientos antiguos y algunos, y más o menos mitad y mitad. Bueno, de hecho no, un poco más movimientos nuevos que movimientos antiguos. Y todos los nuevos los creé expresamente para la final. Y claro, como tuve unas 3 semanas más o menos para crearlos y practicarlos, yo recuerdo que justo había acabado exámenes de la escuela y yo por las mañanas me iba a un bar que había al lado de mi casa, que ahí había aire acondicionado, porque en Barcelona hace mucho calor en verano. Y me estaba ahí, me pedía un té y me estaba ahí pues toda la mañana practicando. Y luego por la tarde pues igual quedaba con un amigo o hacía una cosa, pero... Pero focus, tu mente estaba focus. Sí, tenía prácticamente un horario. A mí, ahora hemos hablado mucho del CCC y antes te he preguntado un poco cómo veías el cardistry, pero ya no solo eso, sino que me gustaría preguntarte, ¿cómo te ves en el futuro? O sea, ¿seguirás haciendo cardistry? Eso supongo que sí, ¿no? O sea... Sí. Pero cuando me hablabas de cómo tienes visualizado el cardistry, ¿es porque tienes proyectos? ¿Tienes pensado...? Tengo pensado algunas cosas, nada muy concreto, pero sí que, digamos que me gustaría, si hago alguna cosa, ¿cómo decirlo? No va a ser un solo vídeo, sin más, de 3 minutos. Y no va a ser tampoco poner los movimientos en Instagram sin más sueltos, sino que lo que me haría más ilusión es, digamos, que algo que sea más como un acto. Es decir, un vídeo igual un poco más largo, pero no me hagas mucho esto. Que era un vídeo un poco más largo, por ejemplo, darle una dimensión de cosas que no se hayan visto todavía, ya sea en términos de música, en términos de... Fíjate que los vídeos de cardistry en general es una canción, un sitio para todos los movimientos. Pues yo que sé, igual se podría cambiar eso. O igual, algo en lo que he estado pensando últimamente que he probado un poco es crear un movimiento acorde a una canción, ¿sabes? Cosas un poco así. O sea, me acabas de hacer un break mental, me pareció una idea brutal, Salva. O sea... Sí, es difícil, ¿eh? Es o sea, que además... Lo he probado y... Es que además o sea, me gustaría también remarcar que Salva no es que tenga solo un don para el cardistry, sino que hace un año y medio empezó a tocar la guitarra. Sí. Y ya tocas muy bien. Y ya lo haces muy bien para llevar un año y medio. O sea, no es que solo tengas... Sí, entonces, ahora que estás unido con la música, supongo que eso te ha dado o te ha inspirado, ¿no? Muchísimo Sí, para este diría concepto. que más o menos, porque incluso diría que es lo contrario. O sea, cosas que yo hago en el cardistry las he aplicado en cómo aprendo a tocar la guitarra, ¿sabes? Y como al fin y al cabo, lo que decíamos antes de que los movimientos de cardistry, creo, reflejan un poco pues cómo soy y quién soy, pues lo mismo ocurre con la guitarra. Entonces, de ahí que digamos que parte de mí, pues tanto el cardistry como la guitarra. Y entonces, pues... No sé por dónde iba. ¿Qué me has preguntado? Así es la mente de un Sí. segundo del mundo. Tiene tantísimas cosas que se bloquea. No, me habías expuesto tú el crear cardistry Vale, sí, aparte de una canción. Lo de la música, sí. Bueno, lo de la música porque yo tengo esta pequeña rabia interna de que para el CCC
los 2 años que participé al CCC, usé canciones que eran canciones que usarías en un vídeo de cardistry, para darle punch, para hacer resaltar movimientos, o sea, de manera muy estratégica. Y piensa que en el tipo de edición que usé también era lo mismo. Yo hacía vídeos para impresionar para un concurso, pero si yo ahora me pusiese a hacer un vídeo, preferiría mucho más probar cosas nuevas. O sea, probar canciones muy distintas, probar maneras de grabar distintas, no sé. Pero es lo que más me da curiosidad ahora mismo. Y es lo que, pues igual que antes la curiosidad la tenía y la motivación la tenía pues en el campeonato, ahora la tengo más en ver qué puedo aportar yo y qué puedo aportar de nuevo. Entonces, me cuestionaba muchísimo si tenías algún sueño por cumplir como tal. Pero claro, si lo equiparas a lo que es el CCC, no. Supongo que lo extrapolarás más a proyectos en sí. O sea, sí, pensarás como lo que me estabas hablando tú. Pero en sí, ¿te gustaría, o sea, tienes algo en tu cabeza dentro del mundo del cardistry que sí o sí quieras lograr? Concretamente, yo lo que quería lograr era llegar a la final del campeonato. O sea, ganar el campeonato, te lo digo sinceramente, no lo había tenido mucho como un sueño. Mi sueño era llegar a la Cardistricon como finalista y pues conocer a toda esta gente. Era más bien esto. Y claro, ahora que digamos que estoy ahí, es como, bueno, pues ahora me mantengo. Claro, es que realmente ese es el top de... O sea, yo como Cardis es que también sería ese el mayor sueño. Para otros sería, venga, pues vuelvo a participar y esta vez lo gano. Para mí, incluso te diría que no lo haría tanto por mí, sino que lo haría por lo que la gente pudiese pensar de mí. O sea, y para hacer eso no lo voy a hacer. Pues muy buena reflexión. Yo he quedado satisfecho con lo que hice y ahora sí que lo que he hablado antes de hacer vídeos más personales, más míos, es lo que me gustaría ahora mismo. Pero sí, si no, ya te digo, es que volver a participar para ganar... te quemaría, a lo mejor ves que te podría quemar bastante. No tengo esa motivación ahora mismo. Lo entiendo. Oye, pues súper interesante, Salva, la verdad, o sea, creo que siempre aportas algo muy distinto. A mí me has hecho, de verdad, pensar muchísimo con el tema de la música. Me parece una idea brutal y trabaja en ello. O sea, de verdad, quiero ver... Además, es que no es que se le ha ocurrido a cualquiera, se te ha ocurrido a ti, así que de ahí va a salir una bomba. Y bueno, vamos a ir cerrando, pero antes me gustaría... ¿Ya? Sí, se nos ha pasado volando, la verdad. O sea, increíble. Creo que hemos tratado temas muy chulos, ¿eh? Totalmente. Y sobre todo para los que sean tan fanboys como nosotros del Cardistry, esto les va a venir súper bien. Sobre todo tu método de aprendizaje, la creación, la experiencia. Dime. Te iba a decir, yo de hecho me acuerdo que esto lo hablé contigo hace pocos meses, que me comentabas, bueno, ideas para cosas que hacer en Magia y Cardistry, y te comenté lo de los podcasts, que tú me lo habías propuesto también. Es verdad. Estamos hablando de lo voy a decir. El hecho de hacer podcast es gracias a Salva. Ahí está. Se nos ocurrió un poco a los dos. Yo te dije que podría estar muy guay, porque es que yo pienso que entrevistas de Dan and Dave, es que hay muy pocas entrevistas, y yo pues incluso entrevistas de Dan and Dave que hablaban de magia, yo me las miraba. Bueno, me las escuchaba porque era un podcast, pero quiero decir, a mí me interesa muchísimo oír a gente hablar del Cardistry porque se hace muy poco, que es como que todo queda bien, pues yo qué sé, si yo quiero entrar en la mente de Noel, pues no puedo. Yo lo único que veo es lo que saca de ahí, que es brutal, y pienso, pues que hay ahí dentro que hace que salga todo esto. Y pues entrevistas como las que empezó a hacer Mathieu Baudouin, que son de varias horas, que tiene ahí en la pronunciación de Salva es tan buena porque tiene 5 idiomas, ¿vale? Por si os lo preguntáis a alguno del chat. ¿Cómo es? Da igual. Mathieu Baudouin. Ahí, lo que ha dicho. Que hay entrevistas ahí que son muy buenas, y yo de esas me las he mirado y me las he vuelto a mirar porque aprendes mucho. Y por eso te decía, hacer podcasts creo que le puede interesar mucho a la gente, o al menos yo, si hubiese empezado, incluso ahora, yo me miro
interesa muchísimo. Y creo que están muy guays. No, y esta le va a aportar muchísimo valor a muchísima gente que vea esto. Para acabar, Salva, me gustaría, así, ahora ya como Cardis, bajándote de ahí, que recomendases un poquito, pues, un Cardis que te guste mucho, o que puedas pensar que le puede gustar a la gente también, un vídeo que te haya marcado y una floritura, que no sea tuya. A ver, lo he tenido bastante claro cuando lo has dicho, pero bueno, sí. Un Cardis, yo ahora mismo diría que Carter Diamond, que bueno, sí. Que no Quedó es nada segundo que del tiene- Fontaine Trials, que es el concurso que hizo, que organiza Fontaine. que eran $10.000 de premio, y quedó segundo. De verdad, también id a ver esos vídeos exquisitos. Sí. Además pienso que es alguien que también en el que me veo reflejado en esta voluntad de aportar algo en todo lo que hace y en reflejar quién es también. Me parece súper interesante lo que publica. Y además es un tío súper majo. Lo conocí en Portland y desde luego tengo ganas de verlo cuando se haga la siguiente Cardisticon para hablar y tal, porque es un chico 10. Qué guay. Vídeo Vídeo y movimiento. Un vídeo. A ver, un vídeo. Yo tengo uno, pero es que creo que está en oculto, que es Off Base, de Alex Ritchie. Oh, Pero si no tuviese que escoger ese, sí. el es que esa sale misma- sentado esa misma con luces marcó- de neón o sí. Con luces de neón, no sé, no, es el que usa una Tali azul y que es bastante oscuro el Mockingbird. vídeo, pero que hace wheels. Vale. Y es que ese a mí me marcó muchísimo cuando empecé. Pero si y- está en oculto así, sobre no, todo para que los sí. puedan ver. Déjame pensar, si no, otro que me gusta mucho. Es que este también lo ha puesto en oculto, Outbreak de Ladislas. Oh, es verdad. También está lo puso en oculto hace poco, me acuerdo que me rayé mucho. Y si no, es que a ver, luego hay otros que. Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho Zendo de Cedric Papi, un vídeo que hizo con Cardistry Touch. No lo tengo ahora en mente. Pero- Y si no. Pero ahí lo podéis buscar. Es que cualquiera de Carter es. El vídeo que hizo Carter con Mano Santa, por ejemplo, Uf, brutal. O otro que me ha picado la curiosidad últimamente es Palm de Dealer's Grip. Palm, ¿sabes? El que sale música clásica. Oliver lavándose Sí. las manos al principio. No, es un vídeo de Dealer's Grip de hace como 3-4 años. Oh, ahora no. Pero salen Tobias Bueno, y Oliver. Sí. Están como en un saloncito de madera o algo así. No, es uno que tiene la pantalla dividida y que usan B-Wings. Y que digamos que el fondo es blanco. Ya está. Y que al final sale un atardecer. Y que es piano lento. Y además el juego con la música clásica en el Cardistry es bastante Sí. épico. Es súper fresco ese vídeo. Súper. ¿Y como en movimiento, Salva? ¿Qué movimiento? A ver, el que me tiene enamorado es el Mockingbird. Sí, ¿no? Pero Es que si no. Sí, diría el Mockingbird. No, es que además, o sea, yo creo que cualquier persona también del mundo del Cardistry que te reconozca, lo único que quiere, oye, Salva, ¿me haces el Mockingbird? ¿Te pasó eso en la Cardistry Con? Mucha gente te decía, oye, el Mockingbird, por favor, sí, ¿no? Normal, normal. Yo se lo digo a Salva, para mí Salva tiene el primero o segundo mejor Mockingbird de todo el mundo. Sin duda. Yo creo que hay. Alex Ritchie no sé hasta qué punto puede tenerlo porque yo. Es que le sale muy bien ahorita. Muy guapo. Pero bueno, le doy también algún toque personal. Sí, sobre todo es que es eso. Poniendo tu esencia a ese movimiento, con el flow que tiene, el movimiento es que te enganchaba perfectamente. Bueno, oye, Salva, de verdad, o sea, se me ha pasado volando. Yo creo que todos los que Yo están también. aquí y han visto la habrán disfrutado muchísimo. Y simplemente para acabar, la última cosa es, ¿a quién te gustaría ver en este podcast? Alguien que hable español. Alguien de habla hispana. De habla hispana. Em, Me propusieron, Sergio, el último podcast de Cardistry que hicimos, o sea, hace 2 podcasts, porque vamos haciendo uno de magia y uno de Cardistry. Sí. Me propusieron a Nicolás Oliveiros.
también. Hostia, sí. Brutal. ¿Tú tienes alguien en mente ahí que crees Yo, que pudiese dar Nicolás, juegos? de habla hispana, si pudieseis hacer alguno con alguien de América del Sur o América Central, también creo que podría estar muy bien. Si miráis de hablar con Edgar o con Luis. Edgar y Luis. Oye, además los dos, que son mejores amigos, si no me equivoco, los dos son Sí. ganadores. O sea, un año ganó uno y el otro año Y el ganó siguiente- otro, descalificando a Salva en semifinales. O sea, marcadísimo. Sí. Oye, pues lo tendré en cuenta para traer a Luis, Pero porque además y a, seguro y a Edgar. estarán de acuerdo y estarán motivados. Pues a ver qué tal, esperemos. Oye, pues Salva, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido increíble, a has vosotros. aportado muchísimo. ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? Sí, yo me lo he pasado muy bien. No llego a leer lo que pone en el chat, pero bueno. Bueno, luego lo podrás leer, pero básicamente lo que decía la gente es que estaba flipando contigo. Ya desde que has empezado a hacer Cardistry estaba todo el chat. ¿En qué momento convivo en el mismo mundo que esta persona? Pero brutal, brutal. Y muy bien. Yo creo que ha salido genial y le va a encantar a la gente. Mira, te voy a decir del gatito negro que hay ahí, que ha venido a por comida, y del otro gato que hay aquí. que Rodeado. Es. Hasta los animales se acercan a Salva. Salva es como un Jesucristo o un Noé de la vida. ¿Ves? Ese de ahí no me quiere. Te tiene envidia por el Cardistry. Te tiene envidia, tal cual. Oye, Salva, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido increíble tenerte aquí. Gracias a vosotros, en serio, yo estoy encantado de estar aquí. Y digo, si yo hubiese tenido estos podcasts cuando empezaba, me hubiese Pues motivado sí. mucho y hubiese aprendido mucho. Pues sí. Y todos los que estáis escuchando o viendo esto, ya sabéis, seguid bastante los consejos que ha dado para el tema de la creatividad, os va a ayudar muchísimo. Yo he de decir que en mi experiencia personal, Salva, el poder conocer a Salva, ayudar a Salva, a mí me ayudó muchísimo más. A mí, Salva, me cambiaste mi Cardistry muchísimo, me ayudaste a entender muchísimas cosas y creo que puedes aportarlo a todos los demás. Así que, Salva, ha sido un placer tenerte aquí. De verdad, te lo digo, me lo he pasado genial y has aportado muchísimo. Así que bueno, nos vemos en la próxima, ¿vale? Un saludito. Muy bien. Que vaya Un muy bien, saludo. Salva. Hasta luego. Adiós. Adiós.